Esa tarde en la vecindad, todo parecía normal, hasta que no lo fue. Lo recuerdo con una claridad que me atormenta hasta el día de hoy. Nunca pensé que algo tan aparentemente inocente como el juego de un niño terminaría abriendo la puerta a un secreto que había permanecido oculto por décadas. Ese fue el día en que Kiko se encontró con la promesa oculta, y yo estaba ahí. Quiero que imagines conmigo el patio, el sol apenas escondiéndose detrás de las azoteas, los vecinos entrando y saliendo de sus casas. El ambiente parecía tranquilo, pero había una extraña vibración en el aire, como si el lugar esperara algo. El viento soplaba con un silbido prolongado, las cuerdas de la ropa se movían sin razón, y hasta el eco de las pisadas sonaba más fuerte de lo habitual. Kiko jugaba con su pelota, como tantas veces, pero esa tarde no había risa en su rostro, sino una mirada inquieta. Era como si supiera que algo lo estaba observando. Lo vi detenerse frente al barril del chavo, inclinar la cabeza y quedarse inmóvil. Pensé que estaba bromeando, pero pronto comprendí que no era un juego. De repente, Kiko se agachó y apoyó la oreja sobre la madera del barril. Yo contuve la respiración. Había aprendido a desconfiar de ese objeto, después de todo lo que había pasado en noches anteriores. Y entonces lo escuché. No eran ruidos normales. Era un susurro, un murmullo que parecía venir desde un lugar mucho más profundo que el fondo de un simple barril. Kiko retrocedió de golpe, con el rostro pálido, pero lo más aterrador fue lo que dijo a continuación. Me habló, me pidió algo. Su voz temblaba y su mirada buscaba a su madre con desesperación. Doña Florinda, que se encontraba cerca, corrió hacia él y lo abrazó, intentando calmarlo, pero sus ojos la delataron. No estaba sorprendida, estaba aterrada. Yo lo vi claramente. Ella sabía que esa voz podía llegar en cualquier momento, y ahora la promesa oculta había elegido a Kiko. Don Ramón, que observaba desde un rincón, se acercó con cautela. ¿Qué escuchaste, chamaco?, preguntó con una mezcla de curiosidad y miedo. Pero Kiko se negó a repetirlo. Solo balbuceaba que era un secreto que no podía decir porque la voz se lo había prohibido. Ese fue el instante en que comprendí que lo que había ocurrido con doña Florinda no había sido un hecho aislado. El pacto no se había terminado aquella noche del lamento prohibido. No, había seguido vivo, esperando a que alguien más lo escuchara. Y esta vez había sido Kiko. El ambiente en el patio se volvió sofocante. La luz del sol parecía apagarse más rápido de lo normal, y las sombras crecían sobre las paredes. Todos los sonidos se silenciaron de golpe, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, desde dentro del barril, escuchamos un golpe seco. 3 veces, como si confirmara la elección. Doña Florinda gritó el nombre de su hijo y lo tomó de la mano para llevárselo a casa. Pero Kiko se resistió. Sus ojos estaban fijos en el barril, como si algo lo atrajera de manera irresistible. Intentaba caminar hacia él, aunque su madre lo sujetaba con fuerza. Yo lo observaba, paralizado. Era como si ya no fuera él quien decidía, sino aquella voz que había logrado meterse en su mente. Don Ramón intervino. Tomó a Kiko en brazos y lo apartó del patio, pero la mirada del niño seguía fija en ese mismo punto. Y mientras era llevado, murmuró en voz baja una frase que me estremeció. Si no cumplo, se enojará. Esa noche, nadie en la vecindad pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas con violencia, las lámparas titilaban y los perros de la calle aullaban sin descanso. Yo intentaba convencerme de que era coincidencia, pero en el fondo sabía la verdad. Kiko había sido marcado. Al día siguiente el niño estaba extraño. No reía, no jugaba, apenas hablaba. Se quedaba horas mirando el barril, como esperando instrucciones. Y cada tanto repetía en voz baja las mismas palabras. Una promesa no se rompe. Yo decidí acercarme a él. Le pregunté qué significaba esa frase, qué era lo que había prometido. Pero Kiko simplemente me miró y negó con la cabeza.
No puedo decirlo, me lo advirtió, susurró. Lo que más me inquietó fue que doña Florinda no lo reprendía, no lo regañaba, no le exigía explicaciones. Ella parecía saberlo todo, y su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Porque cuando alguien guarda silencio frente a lo inexplicable, significa que ya lo ha vivido antes. Con el paso de los días, los fenómenos extraños aumentaron. Las paredes crujían en las madrugadas, las sombras se alargaban en rincones donde no había luz y las voces se escuchaban cada vez más claras. No solo en el barril, también en los pasillos, en las escaleras, incluso en las habitaciones. La promesa oculta ya no pertenecía solo a Kiko. Ahora todos estábamos atrapados en ella. Un detalle marcó la diferencia. Una tarde, mientras Kiko jugaba solo, lo escuché reír. No con su típica risa chillona, sino con una risa extraña, grave, ajena. Era una risa que no pertenecía a un niño. Cuando me acerqué, dejó de hacerlo y me dijo con seriedad: «No soy yo, es él». Ese fue el momento en que comprendí que no se trataba de simples imaginaciones. Algo se había adueñado de una parte de Kiko, algo que lo obligaba a cargar con una promesa que nadie más podía ver ni escuchar. El resto de los vecinos lo notó también. La Chilindrina lo evitaba. Decía que se sentía rara cuando él estaba cerca. El profesor Girafales llegó a visitarlos, pero al entrar en el patio se detuvo en seco, afirmando que había sentido un frío inusual. Todos percibían que la vecindad había cambiado. Yo sabía que esto no terminaría allí. La promesa oculta estaba creciendo, extendiéndose, y si había elegido a Kiko, era porque necesitaba una voz inocente para perpetuarse. Lo más perturbador era que él parecía resignado, como si en lo más profundo hubiera aceptado su destino. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué crees que era realmente esa promesa? ¿Un pacto con algo invisible? ¿O un recuerdo oscuro que nunca debió salir a la luz? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque tu intuición podría acercarnos más a la verdad. Pero aquí no termina todo, porque lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Una noche, Kiko intentó cumplir con esa promesa, y lo que vi me marcó para siempre. Eso lo contaré en la siguiente parte de esta historia, y créeme, si lo que has escuchado hasta ahora te heló la sangre, lo que viene superará cualquier miedo. En ese capítulo revelaré cómo el pacto se manifestó con toda su fuerza en el patio de la vecindad. Y ese episodio llevará por título El día en que el patio habló con voz propia. Si quieres que lo publique, escríbelo en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita, porque solo así estarás preparado para escuchar lo que jamás debió contarse. Esa noche la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. El silencio en la vecindad era tan profundo que hasta el más leve crujido de la madera parecía un rugido. Todos los vecinos estaban encerrados en sus casas, pero yo no podía dormir. Algo me decía que debía mantenerme despierto, que aquella promesa que Kiko había escuchado aún no estaba completa. A la medianoche, un sonido metálico resonó en el patio. Era el eco de la pelota de Kiko rebotando sola. Me asomé y lo vi allí, de pie frente al barril, con la mirada perdida. No sostenía la pelota, simplemente ésta rebotaba como si una mano invisible la impulsara. El aire estaba helado, el tipo de frío que cala en los huesos, y el silencio era interrumpido solo por ese golpeteo rítmico. Me acerqué lentamente, temiendo que un movimiento brusco rompiera aquel trance. Kiko giró la cabeza y me miró. Sus ojos no eran los mismos. No había inocencia, no había ni rastro de su habitual ingenuidad. Había algo más profundo, una presencia que lo controlaba. «La promesa debe cumplirse», dijo con voz firme. No parecía su voz. Era más grave, más pesada, como si hablara en nombre de alguien más. Me quedé paralizado sin saber qué responder. En ese instante el barril emitía un sonido seco, como si su interior hubiera cobrado vida. La pelota rodó hasta desaparecer en la oscuridad del pasillo, y Kiko siguió mirando fijamente aquel objeto maldito. Doña Florinda salió corriendo de su casa, envuelta en un chal, con el rostro desencajado. Lo tomó de los hombros y comenzó a sacudirlo, rogando que despertara de aquel estado. Pero él no reaccionaba.
Repetía las mismas palabras una y otra vez. La promesa no se rompe. Fue entonces cuando don Ramón apareció en escena. Se acercó con valentía, aunque podía ver en su rostro que estaba aterrado. Con voz temblorosa, le exigió al barril que dejara en paz al niño. Y lo que ocurrió después, nunca lo olvidaré. Una risa retumbó en todo el patio. No venía de Kiko, ni de doña Florinda, ni de don Ramón. Provenía de dentro del barril. Una risa burlona, seca, que nos heló la sangre. La vela que doña Florinda llevaba en la mano se apagó de golpe y por un instante todo quedó en absoluta oscuridad. El tiempo se detuvo. Sentí que algo se movía entre nosotros, algo invisible pero palpable. Era como si la vecindad entera respirara. Cuando la luz volvió, Kiko ya no estaba frente al barril. Estaba de pie en el centro del patio, con los brazos extendidos, como si ofreciera algo que nosotros no podíamos ver. Su madre gritaba, pero él permanecía inmóvil. Don Ramón intentó acercarse, pero una fuerza lo empujó hacia atrás. Yo lo vi claramente. No era un accidente. Fue como si una pared invisible lo hubiera detenido. El suelo vibraba, los objetos temblaban y el aire se volvió más espesa. Kiko abrió la boca y pronunció unas palabras que no logramos entender. No eran castellano, no eran palabras comunes. Sonaban como un lenguaje antiguo, una letanía que hacía eco las paredes. Y entonces ocurrió lo impensable. El barril se movió. No rodó como de costumbre. Se deslizó lentamente hacia adelante, acercándose a Kiko. Y allí comprendí que la promesa oculta no era una metáfora, era un pacto vivo, un contrato que exigía cumplirse. Doña Florinda cayó de rodillas implorando en voz alta que se llevaran a ella en lugar de su hijo. Sus lágrimas caían al suelo, mezclándose con el polvo del patio. Nunca la había visto tan desesperada. Pero Kiko, en un arranque extraño de lucidez, volvió en sí por un momento y la miró. Su voz, esta vez infantil, dijo algo que me marcó. «No llores, mamá. Yo acepté la promesa». Esa frase me destrozó por dentro. No era un niño cualquiera el que hablaba. Era alguien que cargaba con un peso que no debía conocer. De pronto todo cesó. El silencio volvió de golpe. El barril quedó quieto en su lugar, las luces dejaron de titilar y el frío se disipó. Kiko cayó al suelo inconsciente y su madre corrió a abrazarlo. Don Ramón lo observaba todo con los ojos desorbitados, murmurando que aquello no podía seguir así, que alguien tenía que romper con ese pacto. Yo, en cambio, sabía que lo que había ocurrido era apenas el comienzo. La promesa oculta no había terminado. Se había renovado y ahora llevaba el nombre de Kiko grabado en sus cimientos. Los días posteriores fueron inquietantes. Kiko volvió a jugar, a reír, pero había algo distinto en él. A veces se quedaba mirando fijamente un punto vacío, como si escuchara voces que los demás no percibíamos. Otras veces hablaba solo, pronunciando las mismas frases incomprensibles de aquella noche. Doña Florinda trataba de ocultarlo. Fingía normalidad frente a los vecinos, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Don Ramón, en cambio, comenzó a beber más seguido, como si intentara silenciar los recuerdos de aquella noche con cualquier excusa. La vecindad parecía igual, pero nada era igual. Y entonces ocurrió el suceso que me confirmó que estábamos atrapados en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, escuchamos de nuevo los 3 golpes en el barril. Esta vez más fuertes, más secos. El eco resonó en todo el patio y Kiko salió corriendo de su casa, como si hubiera estado esperando la señal. Se plantó frente al barril, con los brazos cruzados, y dijo en voz alta: «Aquí estoy. No lo olvidé». El silencio que siguió fue insoportable.
Yo apenas podía respirar, y en ese instante lo supe. La promesa oculta ya no pertenecía solo a Kiko, era nuestra también. Todos los que habíamos sido testigos estábamos incluidos en aquel pacto invisible. Ahora quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Crees que Kiko estaba siendo guiado por una presencia del más allá? ¿O que el barril era la puerta a un secreto mucho más oscuro? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. Pero prepárate, porque lo que ocurrió después fue aún más aterrador. En la siguiente parte te contaré cómo esa promesa se manifestó en el patio entero. Ese capítulo llevará por título El día en que el patio habló con voz propia. Si quieres que lo publique, dímelo en los comentarios. Suscríbete y mantente atento, porque lo que descubrirás allí cambiará para siempre la forma en que miras la vecindad. Lo que ocurrió después de aquella tarde fue tan extraño, que hasta hoy me cuesta narrarlo sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Desde que Kiko respondió frente al barril, el ambiente de la vecindad cambió de forma definitiva. Las risas sonaban apagadas, los juegos parecían ensayos mecánicos de una rutina perdida, y hasta las discusiones habituales entre vecinos, frío, como si todos supieran que algo oscuro se había instalado para quedarse. Yo no podía dejar de observar a Kiko. A veces parecía el mismo niño ingenuo y llorón de siempre, pero en otras ocasiones sus gestos cambiaban radicalmente. Su mirada se tornaba fija, profunda, y sus palabras se volvían extrañas. En esos momentos no parecía hablar como un niño. Era como si algo más hablara a través de él. Una noche en particular me confirmó que la promesa oculta había tomado control de la vecindad. Eran cerca de las 11 y un viento helado azotaba el patio. Los vecinos dormían, pero yo escuché pasos. Me levanté con cautela y vi a Kiko caminando lentamente hacia el centro del patio. No llevaba su pelota, no iba acompañado de su madre. Solo avanzaba con una calma perturbadora, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Se detuvo frente al barril y pronunció en voz clara: «Vine a cumplir lo que prometí». El barril respondió con un crujido profundo, como si algo desde dentro lo agitara. Y entonces ocurrió lo que nadie había presenciado antes. Las paredes del patio comenzaron a vibrar, como si una fuerza invisible recorriera cada ladrillo. El eco del lamento prohibido se escuchó de nuevo, esta vez multiplicado, resonando desde todos los rincones. Yo estaba paralizado, sintiendo que mis piernas no me respondían. Pero lo peor fue cuando las puertas de los departamentos comenzaron a abrirse solas. Una a una, todas se entreabrieron revelando oscuridad absoluta en su interior. Era como si la vecindad entera hubiera despertado y nos estuviera observando. Doña Florinda salió corriendo de su casa y gritó el nombre de su hijo. Pero Kiko no la escuchaba. Estaba inmerso en un trance del que parecía imposible sacarlo. Ella lo abrazó con fuerza, pero él la apartó con un gesto seco. Su voz, esta vez grave y resonante, dijo: «No me detengas. Esto no es mío, es de todos». Aquella frase quedó grabada en mí. La promesa oculta no era solo un asunto personal de Kiko, era algo que nos involucraba a todos los que habitamos ese lugar. Un pacto colectivo, heredado, que nadie recordaba haber aceptado, pero que todos estábamos obligados a cargar. En ese momento apareció don Ramón. Caminaba con paso decidido, pero podía ver el miedo en sus ojos. Se colocó entre Kiko y el barril y con voz firme dijo: «Si quieren algo, vengan por mí. Yo no les tengo miedo». El viento se detuvo de golpe. Todo quedó en un silencio tan profundo que hasta el más leve respiro sonaba ensordecedor. Y entonces ocurrió lo impensable. El patio habló. No fue una voz humana, no fue un sonido aislado.
fue la misma estructura del lugar la que emitió palabras. Las paredes crujieron formando frases, las ventanas vibraron como cuerdas y el suelo retumbó como un tambor. Todos escuchamos lo mismo, una advertencia. Las promesas no se rompen, quien desafía paga el precio. Doña Florinda cayó de rodillas, sollozando, rogando que liberaran a su hijo. Don Ramón permaneció firme, aunque su rostro se tornó pálido. Y Kiko, con una calma antinatural, simplemente sonrió. La vecindad entera comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, los pasillos se alargaron y el patio ya no parecía el mismo. Era como si hubiéramos sido transportados a un reflejo oscuro del lugar que conocíamos. Las sombras se movían solas y el lamento se repetía en un ciclo interminable. Yo entendí entonces que lo que estábamos viviendo no era un episodio aislado, era el verdadero rostro de la vecindad. Todo lo demás, las risas, los juegos, los regaños, habían sido apenas una fachada para ocultar el secreto que siempre estuvo ahí. En medio de aquel caos, Kiko levantó las manos y repitió con voz firme: «Cumplí, ahora déjenme en paz». El barril emitió un último crujido y todo se apagó. El viento cesó, las sombras desaparecieron y las puertas se cerraron de golpe. El patio recuperó su forma normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero todos sabíamos que nada volvería a ser igual. Kiko cayó inconsciente en brazos de su madre y don Ramón lo observaba en silencio. Nadie dijo una palabra. El peso de lo que habíamos presenciado era demasiado grande. Y yo, en lo más profundo de mi ser, comprendí que la promesa no había terminado. Se había renovado una vez más y seguiría repitiéndose generación tras generación. Hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho aquel eco. La voz del patio, recordándonos que los pactos invisibles nunca desaparecen. Y ahora quiero preguntarte a ti que estás escuchando esta historia. ¿Qué crees que era realmente la promesa oculta? ¿Un pacto con una entidad que habitaba la vecindad? ¿O un eco de secretos humanos enterrados en sus cimientos? Escríbelo en los comentarios porque tu respuesta formará parte de este misterio. Pero lo más inquietante aún está por venir. Porque después de esa noche, descubrimos que no era solo el barril o el patio los que guardaban secretos. Había un lugar aún más prohibido dentro de la vecindad, un sitio al que nadie debía entrar. El cuarto olvidado al final del pasillo. Ese será el tema del próximo capítulo, titulado El cuarto prohibido de la vecindad. Si este relato ya te erizó la piel, prepárate, porque lo que descubrirás ahí desafiará todo lo que creías saber. No olvides suscribirte y dejar en los comentarios si quieres que publique ese capítulo, porque la historia no ha terminado. Apenas estamos abriendo la primera.